Así que esta charla permítanme estructurarla o transmitirla como, como una charla de delitos, pero para no abogados. Así que van a disculpar algún tipo, los abogados van a disculpar algún tipo de escasez en la profundidad del contenido, pero mi finalidad que es al término de esta charla, prometo que va a ser corta, pueda quedar el mensaje para que se pueda ubicar cuáles son los tipos de los delitos de corrupción más concurrentes que se presenta en el día a día en las fiscalías anticorrupción donde tuve la oportunidad de trabajar. En todo caso, si es que hay algo que dije muy rápido o en todo caso algo que necesita una precisión, entiendo que la organización ha establecido un rol de preguntas que serán absolutamente bienvenidas para poder absolverlas. Dicho eso, me van a permitir compartir unas diapositivas que me van a permitir transitar por lo que quiero decir esta tarde. ¿Ok? Empecemos. La charla de este día se llama Delitos contra la Administración Pública. Pero considero que para poder hablar de delitos contra la administración pública es necesario estructurar esta charla en 3 ítems, que es muy importante: la identificación de conceptos, y ubicar los delitos contra la administración pública, y finalmente comentar un poco, a base de ejemplos, la verdad, cuáles son los delitos de corrupción más recurrentes, cuáles son las formas de corrupción más recurrentes. Sobre eso vamos a transitar. Y como la charla, en todo caso esta conversación, es delito de corrupción de funcionarios, creo que es imprescindible, es muy necesario entender, o en todo caso transmitir, qué es un delito y qué es un funcionario. Es muy importante. Delito, queridos amigos, delito es cualquier conducta que está en este librito que se llama Código Penal. Eso es un delito. Es un concepto básico, pero creo que es muy importante, porque va así. El Código Penal tiene alrededor de 400 artículos, de los cuales 300 son descripciones de conductas. En ese sentido, podemos decir que el delito o un delito es toda conducta que está en ese libro que se llama Código Penal, o en todo caso en algunas leyes especiales como son la ley penal tributaria, la ley penal aduanera, la ley penal de lavado de activos. Toda conducta que está en este Código Penal, en este libro que se llama Código Penal, o en leyes especiales penales, eso se llama delito. Supongamos, ¿no? El artículo 106 de ese librito dice el que mata a otro. Entonces, esa conducta es un delito. De la misma manera, el artículo 361 menciona que el que sin título o nombramiento usurpa función pública o la facultad de dar órdenes, aunque esté suspendido en sus cargos o continúa ejerciéndolas, tendrá una pena privativa de libertad. Entonces, esa es una conducta que se encuentra en ese libro y por lo tanto es delito. ¿Qué quiero decir? Que si existe alguna conducta que no está en ese libro, que puede ser moralmente reprochable, que puede excitar a los sentidos, que pueda ser inimaginable su aceptación en una sociedad como la nuestra, pero si no está en ese Código Penal, pues no será cualquier otra cosa, será una sanción, será una infracción administrativa u otra, pero no será delito. Ese es el primer concepto que quiero transmitir. Delito es toda conducta que está en ese libro. Y el siguiente concepto que considero importante es entender qué es un funcionario público. Y esto sí es de relevancia para los que ejercen función pública, porque normalmente se cree que el funcionario público es quien es identificado en la norma administrativa como funcionario público. Aquí otra vez les tengo que decir
algo parecido a lo que acabo de decir respecto al concepto de delito. Funcionario público es quien dice ese librito llamado Código Penal que es funcionario público, lo cual no es lo mismo. Una de las formas de ser funcionario público para el derecho penal, para el Código Penal, son los que efectivamente están comprendidos en la carrera administrativa, en las leyes que ustedes, que los funcionarios servidores del gobierno regional de Cusco, por la propia naturaleza de su trabajo, o porque tienen un vínculo contractual o legal con la entidad, pueden formar parte del concepto funcionario público. Pero el concepto funcionario público para el derecho penal es mucho más amplio, mucho más amplio. Supongamos, los trabajadores bajo el régimen CAS son funcionarios públicos. Sí, sí son funcionarios públicos. Los trabajadores bajo un contrato civil, es decir, los trabajadores que laboran para la entidad emitiendo recibos por honorarios, ¿son funcionarios públicos? Sí, sí son funcionarios públicos. Es más, el artículo 425 que está en sus pantallas es bastante amplio y menciona que funcionario público, y miren, dice funcionario o servidor. Estas categorías que para el derecho administrativo están bastante regladas, cada uno tiene su propio contenido, para el derecho penal son sinónimas, son homologables. Es decir, cualquier persona, como dice la diapositiva, toda persona que independientemente del régimen laboral que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual con el Estado, o con empresas del Estado de economía mixta, serán considerados funcionarios públicos, funcionarios servidores. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero transmitir con esto? Que mucho cuidado, porque he escuchado en declaraciones o ejerciendo su derecho a la defensa de algunos investigados mencionar que yo no soy funcionario, yo soy servidor. Yo tendría que decirle que esa diferencia es muy importante y seguro trascendente para el tema de efectos jurídicos en el derecho administrativo. Pero para el derecho penal, si tienes un contrato de cualquier tipo, la precisión de es funcionario o servidor se convierte en irrelevante porque son homologables. En ese sentido, si es que ustedes leen el Código Penal y dicen, ¿el funcionario público qué? Y luego describe la conducta, ustedes no podrían decir, no, yo soy servidor y por lo tanto este artículo no me es aplicable. O viceversa, donde diga servidor y usted es funcionario, no podría decir ese artículo no me compete, porque insisto, el concepto de funcionario y servidor, la diferencia entre esos conceptos bastante establecida en el derecho administrativo para el derecho penal es irrelevante. Es más, les puedo mencionar, y eso lo puse como ejemplo en anteriores charlas, el derecho penal es tan amplio, pero tan amplio, que funcionario público puede ser hasta una persona, hasta un privado, hasta una persona que contrata con el Estado. Y esto no es extraño. La Contraloría, en la resolución que les pongo a la vista, sancionó a un supervisor de obra, a una persona natural. Y obviamente la Contraloría, para sancionar a esta persona, tiene que haberlo considerado funcionario público. Y en efecto lo describe así en la resolución a que ustedes pueden identificarla bajo el número 96-2017. ¿Y cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que este supervisor de obra, como persona natural, tuvo un contrato con el Estado. Contrato que consistía en supervisar al contratista, de supervisar al constructor. Por lo tanto, como tiene un contrato de cualquier tipo con el Estado, entonces automáticamente, para los ojos del derecho penal, se convierte en funcionario público. ¿Se imagina? Un privado se convierte en funcionario público. Entonces, hasta aquí quiero que esto quede más o menos claro. Delito, todo lo que está en este librito llamado Código Penal o en leyes especiales. Y quien es funcionario o servidor público es quien dice el Código Penal que es funcionario público. No basta las leyes administrativas.
Y en líneas generales, el Código Penal es tan amplio que todos los que tienen algún vínculo contractual de cualquier tipo con el Estado serían funcionarios públicos. Esos conceptos nos van a permitir diferenciar lo que en el Código Penal, lo que para el derecho penal se entiende como delitos contra la administración pública. Y aquí hay dos grandes rubros. Hay delitos contra la administración pública que son cometidos por particulares. Y existen también delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. Dentro de los delitos cometidos por particulares contra la administración pública, los ubicamos entre el artículo 361 y 375, por si acaso alguien quiera revisar las conductas que ahí se describen. Entre los más recurrentes están el delito de usurpación de funciones, es decir, un privado que no ha sido nombrado, que no tiene contrato, pero ejerce de facto una función pública. Esa persona está usurpando funciones. No es un funcionario, pero las usurpa. De la misma manera, otro ejemplo de delito contra la administración pública cometido por particulares es el muy conocido delito de violencia y resistencia a la autoridad. Ustedes no sé si se acuerdan o les trae algún recuerdo esta imagen de la señora Buscaglia golpeando de manera bastante irrespetuosa a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez. Ese es una persona que no es funcionario público realizando un acto en contra de la administración pública. Esa conducta se llama violencia y resistencia a la autoridad. Al lado de los delitos que pueden ser cometidos por particulares, al lado de ellos tenemos a los delitos que pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Es decir, el que sí tiene el nombramiento, el que sí tiene el contrato, el que sí tiene vínculo con el Estado y ejerce función pública de manera legal. Estas personas pueden cometer dos tipos de delitos. Aún siendo contra la administración pública, cometen dos tipos de delitos. Los delitos que están vinculados a corrupción de funcionarios y otros delitos que no tienen nada que ver con la corrupción de funcionarios, pero sí atentan contra el correcto funcionamiento de la administración pública. Entre estos últimos encontramos al abuso de autoridad, es decir, a una persona que tiene poder público y hace ejercicio arbitrario de él. Supongamos, señor, sácame la licencia. No te la saco porque no se me da la gana de sacarla. Mientras que yo esté aquí, esa licencia no va a salir. ¿Por qué? Porque no me caes bien, pues. Entonces, ahí el funcionario público tiene la facultad, pero hace un uso arbitrario en perjuicio de un ciudadano. Y aquí no hay nada, no hay sobornos, no hay coimas, solamente es un ejercicio ilegítimo, arbitrario de la función pública. Otro de este tipo de delitos es el delito de aceptación indebida de cargo. La verdad, bastante común. Cuando la persona que asume un encargo público no cumple con el perfil. En los instrumentos de gestión normalmente están el perfil de profesionales que deben ocupar determinado cargo. A veces exigen que sean ingenieros, que tengan maestrías y demás, pero se aceptan esos encargos sin cumplir los perfiles. Eso también es un delito, la aceptación indebida de cargo, y cometen delito los dos. El que nombra a esa persona sin que tenga los requisitos y la persona que acepta también comete el delito de aceptación indebida de cargo. Al lado de estos tipos de delitos, insisto, que no tienen nada que ver con algún tipo de manejo de patrimonio del Estado o que no haya soborno, están los que específicamente sí son delitos de corrupción de funcionarios, dentro de los cuales los más recurrentes son el delito de cohecho, que es la coima, el soborno. Eso es un cohecho. El delito de cohecho es el soborno, la coima, como socialmente se entiende.
Y luego tenemos el delito de peculado y el delito de colusión. Estos tres últimos, el detalle de los mismos es el que vamos a tratar a continuación y en el resto de la charla, que son los delitos más recurrentes. Empecemos por el delito de peculado. ¿En qué artículo está? De ese librito, para que ustedes lo puedan leer o identificar, está en el artículo 387. Y miren qué dice. El funcionario o servidor, ¿recuerdan? Da igual, da igual. El funcionario o servidor que se apropia, utiliza en cualquier forma, para sí o para otro. No solamente puede ser beneficiario el funcionario, sino otra persona, un familiar o un total extraño. ¿De qué? ¿De qué se apropia o qué utiliza? Caudales del Estado o efectos del Estado. Y aquí viene lo importante, cuya percepción, administración o custodia le han sido encargados o confiados en razón de su cargo. No es una pena baja, les puedo mencionar. El delito tiene una pena no menor de 4 años y menor de 8 años. ¿Y por qué es importante este intervalo de pena? Porque existe una regla en el derecho penal que si la pena impuesta es superior a 4 años, es necesariamente efectiva. Es decir, cumples tu pena dentro del centro penitenciario. Si te ponen una pena menor a 4 años, pues firmas mensualmente y cumples ciertas reglas de conducta. Pero si te ponen de 4 años para más, a más, necesariamente cumples tu pena dentro de un centro penitenciario como le he manifestado. Entonces, que el legislador haya puesto en los delitos de corrupción de funcionarios la pena mínima de 4 años, es que está mandando un mensaje de que a persona que la identifican cometiendo delitos de corrupción de funcionarios, pues esa persona necesariamente va a entrar al centro penitenciario a pagar la pena. Y es más, existen agravantes, existen ciertos escenarios donde esa pena deja de ser de 4 años a 8 años y pasa a ser de 8 a 15 años. ¿En qué escenarios? Supongamos si es que hay una organización criminal dentro de la entidad, si es que los bienes que se está apropiando son para un tipo de programa social, vaso de leche u otros. Eso, al tener un reproche mucho mayor, una afectación mayor, pues también es merecedora de una pena mayor. Vayamos con unos ejemplos para entender el peculado. Supongamos, el caso más sencillo del peculado es la recibidora pagadora. Es decir, la señorita que se encuentra en la ventanilla de la oficina de rentas, que recibe el pago de las alcabalas, el pago de los impuestos municipales. Si esa señorita, luego de otorgar el voucher correspondiente, agarra dinero de la caja que está recibiendo los contribuyentes, ella está peculando, porque se está apropiando de caudales del Estado. Ya no del administrado, porque él ya pagó y eso fue con su voucher. Desde que está en la caja, desde que la señorita lo recibe, ya estaba en la custodia del Estado. Y si ella, lejos de ponerlo en la caja, lo pone en su bolsillo, pues está cometiendo el delito de peculado. Esa es la forma más sencilla de entender el peculado, o el ejemplo más sencillo de peculado. Pero sin embargo, créanme que hay formas bastante complejas de realizar los delitos de peculado. Y permítanme citar otro ejemplo. Este es un caso real. Esto es un caso real de una municipalidad muy pequeña, pero con gran presupuesto, que es la municipalidad de Chavín de Huántar, en el departamento de Ancash. Los funcionarios decidieron hacer lo siguiente. El funcionario le decía a otros funcionarios, no, vamos a fabricar expedientes de perfiles de proyectos de inversión. Esas ideas que se hacen en pequeños cuadernillos, en pequeños papers, y con eso sacamos dinero. El otro funcionario le dice, listo, yo consigo algunos amigos para que firmen los documentos y nos den sus recibos por honorarios. Es decir, estos funcionarios lo que hicieron es simular
inventar, falsificar entregables de perfiles para poder hacerse del dinero que supuestamente pagaron a los que elaboraron ese perfil. Y se organizaron muy bien, porque estas personas, bueno, se organizaron muy bien, pero para el mal, para el lado oscuro, porque los funcionarios comenzaron a conseguir recibos por honorarios, y eso le permitieron registrar el devengado y el pagado en los sistemas. Este caso, como les mencioné, es un caso real donde a partir de 5,000 soles en 5,000 soles, no sé si imaginan, supongo que sí, de 5,000 en 5,000, que es lo que cobraban por cada uno de los perfiles, los funcionarios lograron apropiarse de más de 10 millones de soles, de 5 en 5. Pero como podrán ver, en esta municipalidad fueron condenadas casi 40 funcionarios. Porque no es solamente que el que consigue la factura, el que consigue el recibo por honorarios y el que llena el sistema, ¿no? Tiene que intervenir toda una cadena de funcionarios públicos para que eso funcione. Así que hay que tener bastante cuidado, Puedo adelantar, quizá hay una pregunta sobre el particular, pero si es que tú ayudas, si es que no observas dentro de tus funciones, estás percibiendo que algo de esto está pasando y no lo interrumpes siendo tu función, pues vas a poder caer dentro de este tipo de delitos. Quizá hay uno como autor, porque tú no te has apropiado, pero si es que colaboras para que esa cadena de mal, para que ese circuito del mal se materialice, pues tú responderás también, quizá ya no como autor, pero sí como cómplice. Con esto quiero transmitir que la complejidad de los delitos de corrupción es mucho más de la cajera que se apropia del dinero que recibe de los administrados. Hay que tener mucho cuidado, porque uno puede decir, no, yo no me he cogido nada, como muchas veces mencionan, ¿no? No, el que se llevó todo es tal funcionario, el que se llevó todo es tal servidor, pero tú colaboraste dentro de tus funciones para que eso suceda. Entonces es importante saber que si tú participas en un acto de apropiación para otra persona, también vas a responder por el delito de peculado. Así que hay que tener bastante cuidado, porque contrario a lo que se pueda pensar, y esto es lo que me observaron en la charla presencial hace unas semanas, o la semana pasada, es que pareciera que hay impunidad en los delitos de corrupción de funcionarios. Lo que yo creo que hay, queridos amigos, es falta de publicidad. Porque no sé si ustedes sabían que había 40 funcionarios condenados en una municipalidad tan pequeña como Chabindehuanta. Y les puedo decir que algo bastante parecido ha pasado en una municipalidad muy pequeña, San Ignacio creo que es, en la ciudad de Cajamarca. O sea, no, quizá hay una sensación de impunidad, en tanto existe falta de publicidad que quizá el Ministerio Público o en todos casos los órganos que forman parte del sistema debieran publicitar para que no se perciba una sensación de impunidad. Y tampoco es una cuestión de que no solamente en los ministerios o en todo caso esos son identificados en municipalidades o gobiernos regionales grandes. No, déjenme decirles que las municipalidades pequeñas, es más, las unidades ejecutoras pequeñas también son blanco de investigaciones y ulteriores condenas por este tipo de delitos. El siguiente, ese es el peculado. Vayamos al segundo delito más recurrente, que es el delito de cohecho pasivo propio. Este nombre medio complejo lo voy a desmenuzar. Cohecho, como dije, es el soborno, la coima que todos conocemos. Cuando ustedes escuchen cohecho, es el soborno, la coima. ¿Y por qué pasivo? Porque es el funcionario público. Si hay cohecho pasivo, ¿hay un cohecho activo? Por supuesto que lo hay. El que comete cohecho activo es el administrado, que ofrece o da un beneficio económico al funcionario. Y el funcionario público es el que comete el cohecho pasivo, porque recibe. Y como hay cohecho pasivo propio, también hay impropio. Ya lo voy a... Es bastante sencillo, espero poder transmitirlo adecuadamente. ¿Cuándo hay cohecho pasivo propio?
cuando el funcionario público acepta un donativo. También hay cohecho pasivo propio cuando el funcionario solicita esa ventaja indebida. Y también hay cohecho pasivo cuando condiciona su conducta. Ahorita voy a poner ejemplos, no se preocupen. Pero quiero que vean esto. Hay 3 formas de cometer soborno. Aceptando sin que pidas antes. Solicitando tú sin recibir. El solo hecho de solicitar sin que recibas también es delito. O sea, tú puedes aceptar o recibir sin pedir y es delito. De 5 a 8 años. Tú puedes solicitar y no recibir, pero el hecho que salga de ti, que salga del funcionario, el pedirlo a un administrado, eso tiene una pena más grave, de 6 a 8 años. Y finalmente el que condiciona. ¿Sabes qué? O me das plata o no sale nunca. Eso es mucho más reprochable y tiene una pena de 8 a 10 años. Como podrán ver, ninguna es menor de 4. Ninguna es menor de 4. ¿Eso qué quiere decir? Que la pena se cumplirá dentro del centro penitenciario. Vayamos con algunos ejemplos para poder identificar bien estos sobornos. El primero es el primer supuesto, es decir, el que recibe. Veamos. El funcionario dice lo siguiente. A ver, déjame contar. 180, 190, 200. Listo, no te preocupes. Mañana mismo reviso tu expediente y tu licencia sale en 2 días. Ya veo yo qué hago con las cosas que te faltan. Como podrán ver aquí, el funcionario está recibiendo, no ha solicitado. Y lo segundo y más importante es que él está incumpliendo sus funciones. Porque él está diciendo, en el caso que les pongo, que él ya va a ver qué hace con las cosas que le faltan al expediente, con los requisitos que no cumple, él ya va a ver. Por eso es propio, porque incumple sus obligaciones. Ya veremos más adelante que impropio es cuando recibe dinero, pero sin faltar a sus obligaciones. Entonces, primer supuesto de soborno cometido por funcionarios cuando viola sus funciones es este de aquí. Recibe dinero para incumplir sus funciones. Recibe sin solicitar. Segundo supuesto, cuando solicita. Es decir, vamos al ejemplo. Mira, tú me das 200 soles, leo tu expediente y saco tu licencia en 2 días. Yo ya veo qué hago con las cosas que te faltan. Ven, la diferencia es mínima. En el primero, no solicitó, recibió. El que motivó, el que ofreció es el administrado. En el primer supuesto. Aquí es el funcionario el que busca, el que pide. Mira, tú me das 200 soles y yo saco tu expediente y yo ya veo qué hago. Entonces aquí solicita para incumplir sus funciones. Ese es el segundo supuesto del soborno cometido por funcionario, violando sus funciones. ¿Qué es lo que quiere decir cohecho pasivo propio? Y finalmente tenemos el más reprochable, pues, ¿no? El primero fue el que recibe, el segundo es el que solicita, y el tercero es el que condiciona, pues. Ese ni conversa, ya ese es ya el arbitrario, el abusivo, ¿no? Mira, las cosas son simples. Si no me das los 200 soles, mientras que yo esté aquí, tu licencia no va a salir nunca, ¿no? No solamente solicita, sino impone su poder público sobre el administrado. ¿Ya? Esta conducta es la más reprochable y tiene una pena no menor de 8 años, ¿no? No menor de 8 años. Este es el tercer supuesto del cohecho pasivo propio. Pero como les mencioné, también existe el cohecho pasivo impropio. ¿Qué quiere decir esto? Cohecho, como dije, el soborno, pasivo porque lo comete el funcionario, e impropio ¿por qué? Impropio porque no violas tus funciones, no las violas. Puedes aceptar o recibir donativo para realizar un acto propio de tus funciones, pero sin violarlas. O puedes solicitar, también es el segundo supuesto, puedes solicitar una ventaja, un soborno, una coima, un dinero, pero sin violar tus funciones. Y eso porque es importante, queridos amigos, antes de pasar a los ejemplos. Porque yo he escuchado muchas veces, pero yo solamente cumplí como función. Si yo no he hecho nada malo,
Yo lo he calificado bien, si nadie está cuestionando que hayas calificado bien, que la resolución que haya salido bien, que la licencia sea absolutamente legal, que haya salido el acto administrativo cumpliendo todos los requisitos. Eso no está en cuestión. La cuestión es que por haber hecho bien tu trabajo, hayas recibido dinero o pedido dinero. Esa es la gran diferencia entre los cohechos propios y los cohechos impropios. En estos segundos, permítame insistir, es cuando no violas tus funciones. Haces bien tu trabajo. Es más, seguro te premien por ser el trabajador del mes. Pero cobraste por ello al administrado, y eso es lo que se reprime. Vamos al primer ejemplo. Supongamos, el funcionario se sorprende, ¿no? ¿200 soles? Gracias. No se preocupe, yo saco tu licencia inmediatamente. Lo bueno es que usted cumple con todos los requisitos y se le puede apoyar, ¿no? En este caso, el funcionario recibe dinero y se tranquiliza. Mire usted, él se tranquiliza porque no va a hacer nada malo, porque cumple todos los requisitos. Falso. Aquí hay delito de corrupción de funcionarios, porque aunque cumpla todos los requisitos, aunque no haya nada ilegal en el acto administrativo, estás recibiendo dinero por ello. Lo puedes recibir antes de haber sacado el acto administrativo o también después. Supongamos la típica, doctorcito, ingeniero, gracias por todo. Nada de gracias por todo. No se acepta el dinero. Pero si no he hecho nada malo, ya cumplí los requisitos. Eso no está en cuestión. Está en cuestión es que tú no puedes motivarte para hacer bien tu trabajo, no puedes motivarte, ni tampoco recibir algún agradecimiento por parte de los administrados. Eso es lo que se reprime. El segundo supuesto es más o menos parecido, ¿no? Cohecho, pasivo, impropio. Permítame repetirlo. Cohecho, soborno. Pasivo, porque lo comete el funcionario público. El activo es el administrado. E impropio, porque no violas tus funciones. Haces bien tu trabajo. El acto administrativo no es ilegal, a diferencia del cohecho pasivo propio. Vayamos al ejemplo. Mira, sé que cumples todos los requisitos. Tu licencia va a salir. Pero si te dejas 200 soles, yo te la saco hoy mismo. Porque mira, el plazo es de 7 días, ¿ah? El plazo es de 7 días. Pero si tú te dejas 200 soles ahorita, yo te lo saco mañana. Ahí me podrán decir, pero no está dentro del plazo. Perdón, está dentro del plazo, no hay problema. Cumple con todos los requisitos, no hay problema. Pero estás pidiendo dinero para hacer bien tu trabajo o para hacer tu trabajo. Eso no es admisible y por lo tanto en este caso también existe el delito de cohecho pasivo propio. Y de la misma manera, tú puedes solicitar antes del acto administrativo, pero también después, supongamos, ya salió, le entrega resolución y le dice, oh ya pues, yo he trabajado bastante, ¿no? Es mi esfuerzo, me quedo hasta tarde, déjate algo. Eso también es delito, por más que el acto administrativo no sea ilegal. Porque, ¿cuál es el mensaje de este tipo de conductas, queridos amigos? Es que lo que se busca, lo que se quiere, es que la única motivación para la realización de los actos de función sea tu salario o el solo hecho de servir, como es el concepto de funcionario o servidor público. Y finalmente uno de los delitos más complejos, un poco más complejos, que es el delito de colusión. Delito de colusión que es, de acuerdo al artículo que les pongo a la vista, es cuando el funcionario servidor, otra vez, no importa, los dos, cualquiera, un funcionario que interviene dentro de un proceso de contratación en cualquiera de las etapas, en cualquier modalidad, pacta, se concerta, acuerda con el proveedor, ¿no? Acuerda con el proveedor en perjuicio del Estado o para perjudicar al Estado. Y ese perjuicio no tiene que materializarse. Si tú solamente acuerdas, si solamente te reúnes con él para perjudicar, pero no logran perjudicar, el solo hecho de que converses para perjudicar ya es delito. Y tiene una pena de 5 a 20 años. No es poca. Y si además
El funcionario público, funcionario servidor, que participa directa o indirectamente en el proceso de contratación en cualquier modalidad, pacta con el interesado y se logra efectivamente materializar un perjuicio para el Estado, pues también tienes una pena de 6 a 15 años. Vayamos a algunos ejemplos para poder identificar esta modalidad. Veamos. Mira, el funcionario le dice al particular, vamos a convocar a un proceso. Necesito construir una carretera y un puente, una carretera que en el trayecto tiene un puente de más de 400 metros. Y el proveedor, hay un micro por favor por allí, Raimundo, y el proveedor le dice, genial, apóyame en tus términos de referencia, por favor, ¿no? Es decir, el particular le dice al funcionario, que es en este caso el encargado de los términos de referencia, pon ahí que tú necesitas un especialista que haya construido un puente de 500 metros, ¿no? Este es un caso real, queridos amigos. Esto pasó, yo lo puedo decir porque es público, en Arequipa, en el gobierno regional de Arequipa. Descubrimos en esa época de cuántos ingenieros en el Perú habían hecho un puente de más de 500 metros. Uno solo, un solo ingeniero en Perú había construido un puente de más de 500 metros. Y la gran pregunta era, ¿por qué en el término de referencia pones 500 metros y el puente es de 400? Tendría más sentido que sea de 400 o hasta de 350, ¿no? Pero ¿por qué mayor? ¿Por qué mayor? O en todo caso, si necesita ese nivel de especialización, pues háganlo por el tipo de procedimiento correcto. Pero así presentado, se evidencia un direccionamiento a cierto proveedor. Esto de aquí, amigos, aunque nunca se haya construido el puente, aunque ni siquiera se convoque el proceso de selección aún, estamos en actos preparatorios. Si esto se llega a descubrir, es un acto de colusión y se reprimirá con una pena no menor de 5 ni mayor de 15 años, sin que siquiera se convoque el proceso de selección. Otro ejemplo, vamos a convocar a un proceso de licitación y necesitamos que nos provean de combustible, ¿no? ¿Qué le dice el proveedor? Mira, no lo hagas tan público por ahora. Yo te consigo algunos amigos para enviarte cotizaciones para tu estudio de mercado y ya luego hablamos de la buena pro. Eso también es típico, ¿no? Típico. Teniendo para, no sé, para comprar, no sé, pues, medicamentos y tienes grandes empresas farmacéuticas, de pronto cotiza solamente al chino de la esquina, a la farmacia Dorita y a una farmacia que está dentro de un grifo, ¿no? Esto, para manejar los términos, para manejar el precio del mercado o para tratar de mantenerlo secreto, ¿no? En el caso de combustible, tienes grifos conocidos, públicos, que tienen buenos precios, ¿no? Todo el que tiene un auto sabe más o menos en qué grifo hay precios baratos, pero manejas en este caso con el órgano encargado de las prestaciones para poder manejar con falta de transparencia sobre todo el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Una vez más, aún no hay convocatoria, aún no hay comité especial, estamos en actos preparatorios, pero ya se puede cometer el delito de colusión. ¿Y por qué insisto en esto, queridos amigos? Porque se cree a veces que los únicos que pueden cometer delito de colusión son los miembros del comité especial porque ellos son los que eligen. Falso, falso. La experiencia da cuenta de cuando se convoca el proceso de selección, los términos están tan direccionados, los términos de referencia están tan explícitos que el comité especial tampoco se va a poder revisar al detalle, quizás hasta no tengan el perfil, y cuando llega a sus manos ya otorgan la buena pro porque todo está consumado, ¿no? Así que con esto quiero decir que no necesariamente los delitos de corrupción se cometen dentro del proceso de selección. Se cometen antes o también, como veremos en el siguiente ejemplo, también se cometen después, antes del proceso de selección o después del proceso de selección. Supongamos, un funcionario le dice al ingeniero residente, ingeniero, veo que los plazos se están cumpliendo bien. Y el residente le dice, el ingeniero residente le dice, sí, en efecto, pero usted ya sabe cómo es con los materiales.
de lo que estamos ahorrando, ahí nos repartimos mitad a mitad. Sí, claro, estamos para servirnos. Es decir, ahorita estamos en la etapa de ejecución contractual. Y esto pasó, creo que fue público también, un puente en Piura que se supone debía ser de metal, pero terminó siendo plástico que lo habían llenado con cemento. El ahorro por el cambio de materiales era repartido entre el funcionario público y el ingeniero residente. Se ponen de acuerdo dentro de un proceso, dentro de una etapa del proceso de contratación, en este caso, la etapa de ejecución, para perjudicar al Estado. Eso, queridos amigos, es colusión. La última y muy conocida también, cuando subieron el tope de las contrataciones directas de 3 a 8 UIT, de pronto todo subió, porque podíamos encontrar muchos servicios cuyo tope era 10.000 soles, 2.500 soles, pero de pronto cuando subieron del 3 a 8, de pronto muchas cosas subieron, ¿no? Típico también, ¿no? El funcionario, necesito digitalizar unos documentos, son todos los procesos de licitación del año 2020, y conversa con el proveedor. Dice, mira, yo consigo las cotizaciones para que ahora que la norma permite hasta 8 IT, yo te cobro 200 soles menos y las consigo, y consigo otras 2 por un poco menos. Creo que 8 IT eso es 36.000 y algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las entidades? Como saben que eso no entra a proceso de selección, ¿qué hacen? Este servicio o este bien puede costar 10, 15.000 soles, pero ¿qué hacen? ¿O qué se hace? ¿O qué se presenta? Que los servidores y funcionarios conversan con un proveedor y el proveedor consigue de sus amigos hasta de sus propias empresas vinculadas, consiguen 3 cotizaciones. 36, 36 y 35.500. Y se la transmiten al operador que está haciendo el trabajo. El operador dice, bueno, yo conseguí 3 cotizaciones, acá está, 36, 36, 35.500. Como este es más barato, a este le vamos a dar para que haga el bien, o para que nos brinde el bien o el servicio. Están pactando, el estudio de mercado se está reduciendo, no se abre, porque es muy posible que eso que cuesta 35.500, que seguro puede costar muchísimo menos, pero como se concertan para que solamente coticen pocas personas, de pronto el precio sube, como en el ejemplo que propongo. Esto también es colusión. Aún no se paga, aún no hay orden de servicio, orden de compra, pero el solo pactar, si eso es descubierto, ya tienen una pena de 6 a 15 años. Y si eso se materializa y causa perjuicio para el Estado, la pena aumenta ya no de 5 a 20, sino de 6 años a 20, lo que dificulta, aún cuando confiesen el delito, que pueda ser una pena suspendida. Queridos amigos, he tratado de ser breve, he tratado de ser operativo, en todo caso transmitir con ejemplos los más recurrentes delitos de corrupción de funcionarios. Muchas gracias.